¿Cómo estamos? Muy buenos días, estamos en vivo desde la costa este. El día de hoy quiero revisar con ustedes las acciones que estoy considerando comprar en agosto de 2023. Vamos a revisar mi portafolio de acciones a revisar y vamos a ver las mejores oportunidades en bolsa de valores. Así que empecemos por favor, nos venimos aquí rápidamente y como podemos darnos cuenta vamos a venirnos directamente a las acciones a considerar. Perfecto, estamos aquí con las acciones que yo reviso día a día para poder hallar oportunidades, las que más me interesan a mí a día de hoy, agosto 10 del 2023. Estamos con Apple, Google, Amazon, Meta Platforms, entre las principales Nvidia también, que han subido bastante en bolsa de valores. De todas estas, las que están en máximos históricos son Apple, Microsoft y por supuesto Nvidia, por el auge de la inteligencia artificial. Vamos a revisar alguna de estas. Por ejemplo, Meta Platforms todavía no está en máximos históricos, Nvidia sí, Google tampoco está en máximos históricos, Amazon tampoco, pero se han recuperado mucho en bolsa de valores en los últimos meses. Vamos a revisarlas para poder determinar cuál podría ser una buena oportunidad, porque yo sé que a muchas personas les interesa. También Tesla tendríamos que estar revisando. Aquí está. Las principales, las más famosas empresas y que todo el mundo está esperando comprar, especialmente Apple, Nvidia, Tesla y Meta Platforms. En este caso, por ejemplo, Amazon, nos falta Meta Platforms. ¿Dónde estás? Perfecto. Amazon no está en un máximo histórico, pero ha subido bastante, desde aproximadamente $81 por acción a 140. En este año ha subido un 61% de beneficio. Alphabet por su parte este año ha subido un casi 50%, si nos ponemos en contexto de 5 años hemos caído hasta 86 y hemos subido hasta 130, muy parecido a los gráficos que tiene Amazon y Google en estos momentos. Si nos ponemos por ejemplo en la evaluación de Google está un PER de 27 y siempre ha cotizado un PER de 27, así que podría estar a un precio justo. En el caso por ejemplo de Amazon está en un PER de 109 bastante elevado, ojo con eso. Vamos a cerrar ambas y Apple, por ejemplo, estamos este año subiendo un 42%. En los últimos 5 años hemos subido 50% anual prácticamente y en los últimos 10 años anualmente te hubiera dado un 90% de beneficio. En este caso la evaluación de Apple está bastante elevada en 29.9 de PER y siempre ha cotizado a un PER de 26. Es importante que tengas esto en cuenta, la media del sector está en 25, así que según Super Apple podría estar un poco sobrevalorada según el PER. Nvidia por su parte estamos en máximos históricos, hemos corregido un poco simplemente de 474 a 423, una pequeña corrección que yo espero que llegue mínimamente a menos de 400, tal vez se acerca a los 350, cosa que no veo muy probable, yo creo unos 380, 390 y hemos llegado a estar, atención, desde 360 aproximadamente llegamos a estar a $110 por acción. Algo muy importante que tienes que darte cuenta a la hora de invertir es que hay momentos en los cuales la empresa cae mucho. Meta Platforms en Nvidia y Tesla cayeron más de un 60%. ¿Sí? Desde su máximo histórico. Entonces, muy pocas personas estaban comprando aquí. Y otro dato que les doy es que a veces no tocan los números pares, es decir, un soporte psicológico, que en este caso sería $100 en Nvidia. Tocó 109, nunca tocó los $100, así que no nos pongamos muy exigentes con este tipo de empresas tan grandes porque podemos quedarnos sin entrar en la operación simplemente por haberla esperado por 99.9. Habías puesto tu operación para que se compre directamente la acción, que en este caso se llamaría una orden de compra y nunca lo hubiera tocado, te hubieras quedado sin estar a un precio tan interesante. Mi última reentrada en Nvidia fue en aproximadamente $130 por acción, ¿sí? Y por supuesto ahora estamos con una revalorización bastante importante. La evaluación de Nvidia es bastante exigente, 222 de P. Los analistas a pesar de esto esperan que la acción siga y siga subiendo, este año más de un 20%. Entonces Apple, Nvidia está en un precio bastante exigente. Tesla se ha recuperado bastante bien, hemos tenido una pequeña corrección, ahora estamos en 245, estábamos llegando a los 300. Ahora por ejemplo podrías hacer una reentrada en Tesla en 200, luego en 150 y 100 para posibles caídas si quisieras entrar en esta operación. Ahora, la evaluación de Tesla está también un poco exigente en 68.88 de PER. ¿Qué nos dicen los analistas?
en esta acción. En 40 analistas profesionales esperan que ya haya tocado su techo en 250, los pesimistas que llegue a $100. Así que tendrías que estar comprando estas acciones, tal vez sí, tendrías que hacerle un análisis más a profundidad, sacar un valor intrínseco, ventaja competitiva, pero en este caso, por ejemplo, con las acciones que están cotizando bastante arriba, en máximos históricos, y que te agradaría comprarlas, si llegas a esa conclusión, tendrías que comprarlas, pero dejando un espacio, dinero, para poder hacer tus reentradas. Si quisieras invertir $500 en Tesla, entrar con 150 hasta con $200, si te encanta la acción, podría ser una buena idea para hacerle reentrada una vez que caiga, si gustas, a 200, 150 o $100, dependiendo del análisis técnico que le hagas. Pero antes de nada tienes que hacerle la ventaja competitiva de la empresa. ¿En qué se diferencia su competencia? ¿Qué ofrece la empresa de diferente? ¿O qué ventaja tiene? Por supuesto. Número 2, ¿quién es su CEO? ¿Hacia dónde quiere dirigir la empresa? Número 3, finanzas de la empresa. Y número 4, recién tienes que venir al análisis técnico, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Meta Platforms, este año ha subido un 150%. Me olvidaba, Nvidia este año ha subido aproximadamente más de un 200%. Es decir, en 8 meses. Una locura lo que está pasando con la inteligencia artificial. En el caso de Meta Platforms estamos bastante arriba, en $300 por acción. Y estamos en una evaluación exigente en 35 de PER, siempre cotizado un PER de 25. Su PER llegó a estar en aproximadamente 11. Era una locura, no tenía ningún sentido. Sí tenía justificación para llegar a un PER de 20, 19, pero no un PER de 11. Entonces, obviamente, se compró muchas acciones. Bueno, yo compré muchas acciones de Meta Platforms en esa época, ¿sí? Cuando cae una acción tienes que revisar, y si te parece injusto el castigo que le han dado los accionistas a la acción y crees que puede recuperarse, pues es una buena idea invertir ahí. Sony, por ejemplo, está en $85 por acción, bastante interesante. VNQ. Ahora, si no quisieras quieres invertir en todas, en Apple, Microsoft, Tesla, directamente tienes que irte al ETF del QQQ, el ETF de las tecnológicas en Estados Unidos. 20% en los últimos 5 años, anualmente, 20%. En 10 años anualmente te hubiera dado 40% anual de beneficio. En el QQQ inviertes en empresas, por ejemplo, como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Broadcom, Google, etc. Sí, muy importante. También la acción muy conocida del SP500, que básicamente es la economía estadounidense, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Aquí te pagan un dividendo de 1.5. Y esto es lo que me preocupa a mí. Atención. En los últimos 10 años te ha dado un 17% de rendimiento, más el dividendo un 18.5% anual. Históricamente el SP500 te da del 8 al 10% anual, no te da del 18.5% anual. Entonces tal vez esté un poco sobrevalorada, tal vez casi el doble de sobrevaloración. Entonces yo esperaría una corrección, porque históricamente te ha dado ese rendimiento de 8-10 y ahora que te esté dando en los últimos 10 años tanto, me parece un poco elevado, así que hay que tener cuidado ahí. Sony, tienes mucha diversificación. La verdad es que ha caído bastante, desde 128 hasta aproximadamente 85 que está ahora. Podrías hacerle una reentrada fácil en menos de, si se acerca a los $60, 65 sería un precio bastante atractivo para mí. En Sony estarías invirtiendo en una acción, por supuesto, de videojuegos por la PlayStation, en una acción, por ejemplo, minorista en el sector, por ejemplo, de electrónica. Y en acción japonesa, atención, no estarías invirtiendo en acciones estadounidenses, sino en acción japonesa. Cotiza en Estados Unidos, estás invirtiendo en dólares, sí, pero es acción japonesa, al igual que Nintendo. Después, ¿qué más tenemos? Acciones defensivas, muy importante. Coca-Cola por debajo de 60 me interesaría, a pesar de todo está bastante interesante. Pepsi, le hemos hecho un análisis a Pepsi versus Coca-Cola, puedes buscarlo en el canal. Johnson Johnson como defensiva también. McDonald's puede ser una opción, o te puedes ir a un ETF que estamos revisando aquí, SCHD. Por ejemplo, Sony la vamos a dejar de un lado. Tenemos que, por ejemplo, Coca-Cola en los últimos 5 años un 32%, en 10 años un 56%. 5.6, casi 6%, más el dividendo un 8.5% anual. Es una acción defensiva. Mira el gráfico y ahora mira el gráfico de Coca-Cola, perdón, de Pepsi. Es un realcista más claro que el de Coca-Cola, así que Pepsi en los últimos 10 años se le ha ganado la partida, pero podría ser un poco más sobrevalorada que Coca-Cola. Entro más en profundidad en este tema en el video que le he hecho específicamente a Coca-Cola versus Pepsi, Luis Inversión y Finanzas. Pones eso en el buscador y te va a salir. Johnson Johnson es otra opción, menos de 170 me interesaría, subió bastante.
Menos de 160, sí. Un dividendo de 13% aproximadamente y en los últimos 10 años un 10% más 12, casi 13% anualizado, 12.5. ¿Sí? Ahora el ETF de acciones de dividendos. ¿Sí? Atención con esto porque hay acciones de dividendos que pueden ser defensivas o no defensivas. Defensivas Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, que en tiempos de crisis se mueven muy estables. Pero hay acciones con dividendos que son especulativas, que son muy riesgosas o que no son defensivas simplemente. Ejemplo, puede ser AT&T, puede ser también Ford, que te pagan dividendos bastante altos. En este caso tenemos a Broadcom, me agrada bastante de Home Depot, muy bien. Cisco me agrada también. Pepsi, por supuesto, Coca-Cola, claro que sí. Chevron en el sector, por supuesto, petrolero, tenemos American Co. Entonces hay bastante diversificación como te puedes dar cuenta. ¿Sí? Ahora, si quieren utilizar esta herramienta en la que yo he puesto las acciones a considerar, ¿sí? Porque es una herramienta para analizar acciones Seeking Alpha, el enlace se los dejo en la descripción para que tengan 14 días gratis en Seeking Alpha para que prueben esta herramienta, porque a mí me ha ayudado bastante. No he encontrado otra que me dé tanta información como me da esta página. Sí, especialmente, atención, si tienen acciones en los Estados Unidos, especialmente. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tenemos este TFSCHD que cotiza $14. Vamos a revisar su gráfico, ya hemos revisado en qué invierte. Es bastante estable, como te puedes dar cuenta. ¿Sí? Los últimos 10 años te hubiera dado 12% anual más el dividendo 15% anual. Muy interesante. Se está manteniendo un poco elevado, es cierto, así que mucho ojo con eso. Tenemos también acciones clásicas de oro, plata, que el oro está en máximo histórico. Atención, la plata un poco tambaleándose entre máximo y mínimo histórico. Podría ser una mejor opción la plata, el oro está en máximos, como les dije, el Bitcoin podría también ser una opción en 30.000, si cae 25 o 20.000 puedes hacerle una reentrada, no hay ningún problema. Ahora, si estás dudando si invertir, veamos algunos ETFs. Invertir en acciones, por ejemplo, en un sector específico, podrías irte a algunos ETFs. El único ETF que no recomendaría y que de verdad yo recomendaría comprar acciones individuales sería en el ETF de aerolíneas, JETS, ¿sí? Porque el rendimiento a 10 y 5 años es menor que el que te hubiera dado en este caso Delta Airlines y Southwest Airlines con las siglas DAL en Delta y LUV en Southwest Airlines, ¿sí? Airlines. De Giro también puede ser una opción interesante para el tema de dividendos de GRO, G de gato. Obviamente tenemos Altan en energía solar, muy importante. Después, ¿qué ETF más tenemos? Yo creo que esos serían todos por el momento. El ETF de semiconductores, que si estás dudando si invertir en Nvidia o AMD, Qualcomm, Intel, aquí está. Broadcom tal vez. Este es tu ETF, ¿sí? Así que te paga un dividendo de 1% y en los últimos 10 años te hubiera generado un 70% anualizado. Ojo con este ETF, SOXX, que cotiza $500 por acción. Si no sabes en qué empresa, en este caso, invertir en acciones especulativas o una acción específica, el ETF de ARK Innovation puede ser una opción interesante. Aquí inviertes en acciones especulativas, 100%. Tesla es la única que no la consideraría especulativa, pero luego tenemos Roku, Coinbase, Zoom Videos, Block, UiPath, Exact Science, Teladoc, acciones especulativas en el sector, por ejemplo, de ARK Innovation, el ETF, ¿sí? ARKK, que cotiza $43 por acción. El ETF de energías renovables, me estaban preguntando para el cambio climático, ¿qué acciones recomiendas? El ETF de energías renovables que tiene empresas como First Solar, Enphase, SolarEdge, Singy Solar, Sunrun, me parece muy interesante para aguantar a largo plazo por el momento, ¿sí? Después tenemos acciones muy interesantes, UEPE, UPS, por ejemplo, Parcel Services, tenemos acciones de hoteles como Hilton, va a depender en qué tipo de acciones te gustaría entrar. ¿Qué tipo de portafolio te gustaría tener? Acciones, por ejemplo, Darling Ingredients en Deere Company, muy importante, Darling y Deere Company, que están bastante elevadas por el hecho de que había guerra, había bastantes problemas con el petróleo en 2020 que cotizaba negativo. Pues estas acciones son de agricultura esencialmente. Deere Company, por ejemplo, bastante elevada, de hecho en máximo histórico. También tenemos a Darling Ingredients con las siglas DAR, que no está en máximo histórico, pero está bastante elevada. ¿Sí? También en el sector de agricultura.
También tenemos acciones clásicas como Interactive Brokers, tenemos a Uber, tenemos a ASML revisando. Nintendo me agrada mucho por el tema de su dividendo y al precio de menos de $10 podría ser una opción muy interesante. Ahora el ETF, por ejemplo, de bancos regionales. En este caso el ETF es de bancos normales. Aquí cotiza JP, Bank of America, Wells Fargo, todas las acciones de bancos estadounidenses que en los últimos 10 años te hubiera dado un 13% más el dividendo anualizado. Si quieres invertir en banca regional, sería el KRE, directamente bancos regionales, que lo han hecho bastante mal este año por el problema, por supuesto, que vimos en marzo, ¿sí? De los bancos regionales, que de hecho quebraron bastantes. Entre el más importante fue Silicon Valley y en Suiza también se quebró un banco, Credit Suisse. 37 a 47, estamos recuperándonos poco a poco. Aquí inviertes en New York Community Bank Corp, First Horizon, East West Bank Corp, Western Alliance, acciones de bancos regionales. Berkshire Hathaway de Warren Buffett también bastante importante. De litio también, LIT, de litio y batería. Tenemos de Cloud Computing, tecnología en la nube, CLOU. Bastante interesante también VGT de tecnología que se mueve parecido al QQQ. Tenemos a Lululemon, Nike, Adidas, si quieres invertir también en el sector minorista de ropa deportiva. Lululemon lo ha hecho bastante bien, vamos a revisarla. Entre Coinbase y Bitcoin preferiría Bitcoin, PayPal, Visa y PayPal. Vamos a hacer un ejemplo bastante claro sobre por qué a veces las tecnológicas están sobrevaloradas. En este caso Lululemon, por ejemplo, como te puedes dar cuenta, en los últimos 10 años te hubiera dado un 45% anualizado en ropa deportiva canadiense. Acción canadiense, así que no todo está en Estados Unidos, también hay oportunidades fuera. Ahora, Visa y PayPal. En los últimos 5 años PayPal te ha hecho perder 28%, no te paga dividendos, y en los últimos 5 años Visa te ha hecho ganar 72% y te paga un dividendo de 0.75. Pero todos decían que PayPal en este caso iba a ser el boom del mercado, que todos iban a dejar de usar efectivo, pero todavía falta para eso. Las acciones tecnológicas se vieron sobrevaloradas por el hecho de personas que decían 2020 la pandemia lo único que hizo fue traer 2025 a 2020 con clases online, con pagos en línea, trabajo en línea, pero esto no es tan sencillo como eso, ¿sí? Eso hizo que las acciones se especularan demasiado y pues esto fue lo que pasó. Subió PayPal, por supuesto, ojalá hubieras invertido aquí y tomado ganancias parciales, muy importante hacer eso antes de que caiga la acción, pero en este caso Visa hubiera sido una mejor opción, por lo menos en los últimos 5 años y por supuesto en los últimos 10 años también, ¿sí? También tenemos acciones, a ver, Starbucks, muy interesante, Micron Technology castigada por el gobierno de China en la guerra tecnológica que existe, Microsoft, una olvidada que está en máximos históricos, una locura Microsoft de la verdad. Tenemos a Toyota que está muy castigada, Fórmula 1 de la Fórmula 1 que ya pasó su auge. Ya pasó lo de la Fórmula 1, Nike. Ya sabes las que tenemos. Mira, Microsoft hubiera dado casi un 91% anual, 92% anual más el dividendo en los últimos 10 años. Así que mucho ojo con en qué vas a invertir en estas épocas. Cuando todo está en máximos históricos, con más razón tendríamos que tener un 30% de nuestro portafolio en efectivo para posibles caídas. Y cuando todo está en mínimo histórico o nos toca un 2020, por ejemplo, que todo cae, ese 30% no lo puedes mantener porque estás haciendo compras reentradas en tus acciones. Cuando caen, compra más, obviamente en acciones que tienes fe que van a repuntar a largo plazo. Pero en este caso, por ejemplo, bueno, en acciones especulativas no harías eso, ¿sí? Estamos en máximos históricos. Lo que tendrías que hacer es tener un 30% en efectivo porque no puedes subir simplemente el mercado con lo de la inteligencia artificial ni con nada. Tiene que haber correcciones como lo estamos viendo ya en Nvidia, ¿sí? No tan fuerte como yo esperaba, pero por lo menos espero que llegue a $400 por acción. Importante revisar cuando las acciones están en máximos. Y cuando las acciones están en mínimos, tampoco quiere decir que dejen de caer. Ejemplo, Disney. Ojo con Disney, porque si inviertes en Disney, que está en mínimo histórico, de hecho en $90 está subiendo el día de hoy 3%, pero como te puedes dar cuenta en el gráfico, está en un mínimo bastante interesante, ¿sí? Todavía puede caer más, podrías aguantar esta operación hasta $65 en mi caso y hacer una reentrada ahí. Entonces yo entro en la operación de Disney a pesar de que está en mínimo histórico pensando que puede caer más.
Eso es saludable para tus acciones y por supuesto también tienes que revisar porque puede no dejar de caer e irse en bancarrota. Así que diversificar es una idea con ETFs también muy importante hoy en día y siempre en bolsa de valores. Y si quieres aprender todo lo que yo sé sobre la bolsa de valores, aquí tienes mi curso premium en mi página web luisinversionyfinanzas.com. Tienes más de 30 lecciones, mi asesoramiento personal en vivo todos los días a la apertura y cierre de bolsa. Y por supuesto, aquí tienes cómo hacer reentradas, donde está la lección número 18, en qué momento es bueno hacer una reentrada o no, invertir a largo plazo, a corto, desde lo más básico, el vocabulario de bolsa de valores, que es un ETF, que es una acción, cómo puedes contratar un broker, está seguro mi dinero ahí, cómo invierto en criptomonedas, todo, de principio a fin aquí. Y si todavía no tienes un dinero extra que te sobre mes a mes, pues el curso de finanzas personales Creando Riqueza en 5 años es para ti. Más de 20 lecciones donde te enseño la lección número 6, muy importante. Cómo salir de deudas con una fórmula especial y comprobada que ha funcionado a lo largo de los años. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención y estas serían las acciones que yo estoy considerando, que estoy revisando todos los días y el portafolio que estoy teniendo en agosto de 2023. Así que muchísimas gracias por su atención. Por aquí les dejo la página web para que le echen un vistazo a los cursos premium. Por aquí les dejo una lista de reproducción con contenido que les puede interesar y por supuesto aquí suscríbanse al canal si todavía no lo están. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Adiós, adiós, adiós. Adiós.